Iniciamos ahora el último espacio de reflexión. Hemos tenido muchos a lo largo de todos estos días y antes de concluir el trabajo que nos ha orientado durante estos 3 días desde el jueves, vamos a empezar un poquito el último espacio de reflexión. Voy a presentarme y presentar a los 2 acompañantes que nos van a ayudar un poquito a reflexionar juntos. Yo soy Juan Antonio Abeijón, como muchos sabéis, los que no lo sabéis. Soy médico psiquiatra, trabajo desde hace 37 años en temas de adicciones en el País Vasco y como supervisor docente en la Escuela Vascoterapia de Familia, en la Escuela Vasco-Navarra de Terapia de Familia en Bilbao. En este momento me ha tocado, como habéis visto, ser presidente de la federación y poder estructurar estos espacios que constituyen los congresos, las jornadas a lo largo de cada año para poder compartir juntos. El área que nos toca trabajar ahora es el trabajo con adolescentes. Este es un trabajo especialmente interesante para mí. Yo quería, antes de decir un poquito cómo vamos a organizarnos para esta reflexión, decir que es un honor estar en medio entre 2 figuras como las que tengo a mis lados, ¿no? Valentín Escudero, Matteo Salvini. Valentín Escudero es profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de La Coruña, es director del Máster de Intervención y Cuidado Familiar, es fundador y director de la Unidad de Investigación en Intervención y Cuidado Familiar, es profesor clínico de un montón de universidades en muchísimos países, Nueva York, Bruselas, recorre sin ningún problema. Es también responsable de un programa interesante de tratamiento terapéutico para menores en situación de riesgo que depende de la Xunta de Andalucía. Perdón, de Galicia, no de Andalucía. Con estos cambios que estamos teniendo estos días en el Estado ya no sabemos si tenemos que mirar para arriba o para abajo. No, miraremos para arriba, la Junta de Galicia, que además mi padre era gallego y tengo los orígenes un poquito en esa tierra. A mi lado, para mí es un placer estar al lado de Valentín porque todos los libros que ha escrito, todos los libros sobre pertenencia, ingreso en terapia, trabajo con adolescentes, son absolutamente estimulantes, llenos de sugerencias y de posibilidades de trabajo en el tema de la terapia sistémico-familiar, ¿no? Últimamente creo que ha escrito unos medio de poemas, ¿no? Amenazan con quererme, algo así, ¿no? Que puede ser interesante si no lo conocéis para que os lo podáis conocer porque sugiere algunas cosas muy, muy útiles. Y a mi lado está Matteo Salvini. Hablar de Matteo Salvini es hablar de la historia del pensamiento sistémico en Europa. Es hablar no solamente por sus orígenes familiares, sino por su trabajo y por la capacidad de profundización enormemente potente que él tiene. Es codirector de la Escuela de Psicoterapia Mara Salvini de Milán y es autor de un montón de libros que constituyen el bagaje básico de todo terapeuta familiar, ¿no? La conquista del territorio, crónica de una investigación, los juegos psicóticos en la familia. ¿Quién no ha tenido que leer estos libros para decir me he formado y estoy formándome y estoy trabajando sobre estos libros, ¿no? Terapia familiar en sistemas psiquiátricos, anorexia y bulimia, en fin, su pensamiento es enormemente atractivo, enormemente sugerente. Yo le conozco desde hace años y es un poquito un referente que puede servirnos para ver un poco qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, de qué forma lo tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que es un honor tenerlos aquí, los 2 al lado. Y lo que vamos a plantear es un poquito el trabajo sobre, desde la perspectiva sistémico-familiar, con los adolescentes. Este tema para mí es un tema muy útil. Entonces, voy a hacer algo que muchos adolescentes hacen, cojo el móvil, le doy para encenderlo, para activarlo, y os voy a leer un correo que me llegó a principios de este mes. Un correo de una persona que yo no conocía y que me dice lo siguiente: hola, mi nombre es Sofía
Soy madre de un adolescente que acaba de cumplir 17 años. Ayer mi marido y yo estuvimos con un psicólogo allí en el País Vasco y él nos aconsejó que acudiéramos a usted. Al principio yo le llamé a este psicólogo porque estaba muy angustiada, como tantas madres que no saben cómo hablar con sus hijos adolescentes. Llega un momento en el que el despiste es total y tienes la sensación de que lo que hagas o digas es crucial en la vida de tu hijo, tanto para que tire adelante como para que se eche a perder. Necesitamos claramente una orientación. José, mi hijo, está repitiendo cuarto de la ESO y es la última oportunidad porque repitió segundo. En este momento parece que se nos escapa de las manos. Fuma porros, al menos desde el año pasado que yo sepa, con certeza, y la policía local hace poco le pilló con todo el material para vender marihuana y hachís, incluso llevaba 2 tarjetas de crédito que no eran suyas. Mañana estamos citados en Fiscalía, no sé qué nos dirán. Hay que decir que no tiene un comportamiento violento, más bien es bastante hermético y huidizo. En la convivencia es más o menos correcto. Así no le molestamos, pero en el instituto ya nos han dicho que hace piras. En fin, estamos preocupados, necesitamos ayuda. Sé que es muy inteligente, pero está muy desmotivado. Muchas gracias por este mensaje, un saludo, espero su respuesta. Es interesante, primero, no es muy corriente que nos lleguen los pacientes de esta forma a través de un correo mail. Dimos una cita y vino toda la familia. Padre, la madre, el chaval y su hermana. El chaval diciendo, a mí no me pasa nada, es verdad, fumo de vez en cuando, fumo María, pero a mí, yo he venido porque mi padre y mi madre me han dicho, porque mi madre me han dicho, le dijo después, porque mi madre me ha dicho, pero a mí, realmente no me pasa nada. Sí, bueno, tengo una historia con la Fiscalía, es posible que el fiscal me diga, pues como soy menor, tengo que igual hacer un tratamiento, alguna cosa con esta historia que me han pillado. Pero no, a mí personalmente no me pasa nada, es igual a ellos a los que les pasa, ¿no? Estas situaciones son típicas en el trabajo con adolescentes, no solamente en el trabajo con temas de consumos de sustancias, en otros temas, conductas violentas, conductas difíciles, conductas agresivas. ¿Cómo contactar? ¿A quién tenemos que dar una respuesta? Tenemos que dar una respuesta a los que piden la intervención, que en este caso es la madre la que pide la intervención. Tenemos que dar una respuesta al hijo. ¿Por qué damos una respuesta al hijo cuando el hijo nos dice a mí no me pasa nada? ¿Cómo conseguimos que si hay un problema realmente, y hay un problema porque hay una petición que abre una puerta y la puerta de entrada en ese nuevo sistema que se genera, que se crea, que es el sistema terapéutico, es a partir de una situación que se vive con una dificultad y que sugiere y que supone en muchas ocasiones un sufrimiento? Este es una de las áreas que en el trabajo con adolescentes es enormemente importante. Luego plantearemos incluso algunas cuestiones fundamentales como son las necesidades que tienen los adolescentes de los adultos, porque en esa búsqueda de lo que el adulto le dice a él puede descubrir quién es, y hay un juego de respuestas y preguntas que van a permitir construir los procesos identitarios. Pero vamos a dejar esto para después. Vamos a abrir un poquito el espacio, vamos a dejar que Valentín nos empiece a sugerir, a estimular y a proponer. Vale, de acuerdo, muy bien. Pues muchísimas gracias por la presentación, por la invitación a un lugar del que soy socio de honor de esta asociación. Un pequeño mensaje privado para la asociación de la gente del grupo de Alicante. Puede que llueva esta noche. Ya, ellos ya saben lo que les quiero decir con esto. Porque tengo una fama de que donde voy llueve, ¿vale? Y me decían que aquí era imposible y digo, bueno, ya lo veremos. Un pequeño. Bueno, vamos a... Hay unas cuantas ideas, unas cuantas cuestiones previas.
Una es que le estaba comentando a un adolescente de mi familia que está por aquí, por el sur, y le decía que estaba en un congreso, me preguntó de qué era, y entonces me dijo, bueno, pero ¿y de qué tratáis? Y entonces le dije, de anorexia, psicosis, trastorno límite de personalidad y chavales como tú. Y dijo, hostia, no sé, pero me dijo, hostia, tampoco es que, o sea, que son adolescentes, o sea, la adolescencia, aparte que todos hemos tenido esa enfermedad y la mayoría hemos sobrevivido, entonces, bueno, vamos a verlo un poco con un poquito de optimismo y con una visión, si podemos, de tipo sistémico. Es verdad que sobre el adolescente o sobre la adolescencia, porque a mí a veces me han preguntado por qué, no sé si tú tienes esta misma pregunta, Mateo, ¿por qué te especializaste en tratar a adolescentes? Y dije, que es que yo no he hecho eso nunca. O sea, lo que pasa es que un terapeuta familiar trabaja básicamente con dificultades, con las transiciones más complicadas en el ciclo de vida, y en torno a ahí surgen dificultades muy, muy diversas, ¿no? Pero los puntos del ciclo de vida son los puntos calientes donde un terapeuta familiar suele tener trabajo. Pero la adolescencia se ha convertido en una cuestión, pues, de mucho interés, en la última década hay un gran interés en esta transición. Es verdad que siempre ha sido una transición bastante especial, ¿no? Una transición del ciclo de vida, pues, que genera un cambio en todo el sistema muy grande. Pero hay interés en el cerebro del adolescente, hay interés en el lenguaje del adolescente, que es verdad que hay una serie de fenómenos en la adolescencia muy llamativos, porque el lenguaje viene muy asociado a un cambio tecnológico muy importante, el lenguaje y la comunicación, lo que podríamos llamar un poco la cultura adolescente. Hay interés en entender, y aquí es donde entramos nosotros, la familia del adolescente, ¿no? Lo que podríamos llamar la familia adolescente, o con un adolescente, o pasando por una adolescencia, ¿no? Qué bonita esta película, ¿eh? ¿Reconocéis esta película? Familia Belver. Bueno, es que es una película donde toda la familia, menos la adolescente, son sordos, y la adolescente no es sorda, y descubre un talento fenomenal, un talento natural para cantar. Entonces, imaginaros, es una película francesa muy, muy interesante. Bueno, un poco el momento del ciclo vital, toda la importancia que tiene la crianza, el desarrollo, y una cosa a la que yo me voy a referir, que es también entender los niveles de eficacia e ineficacia parental en ese proceso de adolescencia. Es decir, las familias, digamos, la parentalidad que pasa eso bien, que al final lo va pasando, se va adaptando, va aprendiendo, y los bloqueos que se producen en ese momento, ¿no? Es muy importante, y es un poco la propuesta que José Antonio nos ha hecho, que es entender la relación de ayuda con el sistema adolescente. La relación es peculiar, y yo creo que es muy bien, me parece muy buena idea que tengamos un poco este foco, ¿no? La relación de ayuda, cuando el problema es una dificultad severa, el no poder, el no saber, el no querer, vamos a hablar un poquito de eso, relacionarse, porque vamos a establecer una relación de ayuda con el adolescente. Hay un hándicap siempre aquí, porque los terapeutas nunca van a ser adolescentes. Bueno, los de 40 para arriba, 40 para abajo, es una cosa una cosa polémica, ¿no? Pero hablando en términos estrictos, claro, el adolescente se ve abocado siempre hasta a que le vaya a ayudar un adulto que se parece mucho a sus padres, o bastante, o a sus hermanos mayores, ¿no? Entonces, yo voy a en este tiempo que nos dan un poco de presentar un poco nuestro contexto, las ideas, el mapa en el que nos movemos, pues voy a referirme a una serie de ideas de cómo enganchar a adolescentes reluctantes, adolescentes reticentes y sus padres. Este es un libro publicado hace 2 semanas, que se llama Alianzas terapéuticas con familias,
empoderar a los clientes en casos de especial dificultad, y lo que voy a presentar hoy lo digo porque este es un documento que describe casi todas las cosas, ¿no? Para luego, si alguien lo quiere conseguir y leer un poco con más calma, quizás sea el documento que más se acerca a lo que voy a plantear ahora, ¿no? Bien, ¿qué desafíos tenemos fundamentalmente? ¿Qué desafíos tenemos? Bueno, la posición de la familia, de que tienen muy claro inicialmente, como en tu mensaje, que el problema es él o ella, el adolescente, ¿vale? Por parte de los padres. Una posición muy común, muy común. Y la posición también muy común de que yo no tengo ningún problema. Esto que ha leído en su móvil nos lo acaba de contar, es decir, que yo no hice esta diapositiva pensando en tu caso, pero nos va a encajar perfectamente, ¿no? Hay otra posicionamiento muy común que es y muy razonable, que es: si de verdad me queréis, estáis diciendo que me queréis ayudar, esto lo puedes escuchar en una primera sesión a un adolescente, ¿por qué tengo que pasar por esto? O sea, si me queréis ayudar, ¿por qué? Porque no reconoce ese contexto como un contexto de ayuda, pues que el adolescente pueda ver como propio, donde pueda sentir ahí un cierto sentido de propiedad, de autonomía de ese contexto. Y luego hay otro corolario muy habitual también, que es padres que están muy cansados, que dicen: ya hemos hecho todo lo posible, ¿por qué tenemos que venir nosotros? ¿No? ¿Por qué tenemos ese sentido de si venimos es porque estamos haciendo algo mal, pero tenemos muchas pruebas de que no somos nosotros? La prueba mayor es que tenemos un hijo mayor y ese salió bien. Y entonces esta es ya la prueba de decir, o sea, que está claro que no somos nosotros. Claro, si al adolescente le ponemos etiquetas de patología o algún delito, etcétera, como este chico parece que está ahí rozando eso, pues también se convierte desafortunadamente en otra prueba de que es el adolescente, ¿no? Porque va teniendo ya una identidad de este tipo negativa. Yo quiero plantear otro desafío muy común, que es esto de son cosas de la edad o son cosas terribles. Es decir, que nos encontramos con una interpretación de las dificultades del adolescente por parte de los padres, a veces muy sesgada hacia minimizar o hacia el tremendismo. Lo más divertido, bueno, divertido en el buen sentido de la palabra para un terapeuta, es cuando tiene, y esto es también bastante común, porque es un sistema que se retroalimenta, que es cuando uno de las partes del sistema parental minimiza y el otro maximiza o es muy tremendista, porque claro, ahí se crea un círculo muy perverso. Otra última cosa de estos desafíos comunes que quiero plantear es las trampas de la rebeldía. Las trampas de la rebeldía nos referimos con esto a que es verdad, y los terapeutas sistémicos creo que hemos sido muy sensibles siempre a interpretar determinadas cosas como fumar porros, como desafiar la autoridad, y nosotros le hemos entendido que la experiencia subjetiva de ese adolescente, que todo eso son síntomas de rebeldía contra algo. Incluso a veces hemos querido darle voz a esa parte de necesidad de liberación. El asunto es que hay algunas prácticas de estas de rebeldía que se convierten después en un problema, que es un bicho que tiene vida propia, como los consumos o como cuando tocas un poquito una tecla del sistema judicial, ¿vale? Luego, por si sale esto, pues yo lo planteo como una de las cosas, uno de los desafíos o de las complicaciones más comunes. Yo quiero abrir un concurso para, ¿cómo le podemos llamar a este síndrome, ¿no? Que es justo la familia que tú has descrito? Un adolescente que dice no tengo ningún problema porque lo que yo hago es como yo soy, y unos padres que dicen y nosotros somos buenos padres y no tenemos que hacer otra cosa que conseguir que alguien reconozca que es un problema. El adolescente se está defendiendo de una identidad negativa y los padres están también defendiéndose del sentido de frustración de no somos buenos padres. Y al final hay un lenguaje muy extraño que es un adolescente diciendo no soy una mala persona, no soy un mal hijo,
no quiero que esta acusación, porque interpreta así lo que ocurre, y unos padres están diciendo, no somos malos padres, ¿vale? Y sería interesante buscar una palabra, si puede ser, esto es una llamada a la gente, si puede ser en latín, para que podamos añadir una nueva etiqueta, ¿no? O sea, una nueva práctica. Pero tiene que ser una sola palabra, ¿eh? Prometo un premio, unas nécoras de plástico al que da. Vale, ¿qué nos dice la investigación? La investigación dice muchísimas cosas. La producción sobre investigación en terapia familiar relacionada con este proceso un poco de la adolescencia es muy alta. Voy a señalar algunas cosas un poco, creo, significativas, o por decirlo así, una elección de cosas, ¿no? Primero, hay investigación muy interesante que nos dice que es muy importante el enganche adolescente, el inicio más temprano, es decir, la primera sesión, las primeras sesiones, la respuesta inicial. Luego no sé cómo fue la respuesta a esto, pero podemos ir ahí. Porque nos lo jugamos con muy poco tiempo. El enganche, desenganche del adolescente nos lo jugamos con muy poco tiempo. Es verdad que hay adolescentes como este que si lo perdemos, con el tiempo te tranquilizas un poco porque sabes que luego te lo van a tener obligado unos meses. Entonces, yo a veces les digo, bueno, ¿cuántas sesiones vendrías para probar si aquí hay algo que te interese? Y entonces me dice 3, le digo, vale, perfecto, 3. ¿Contamos esta sí o no? A veces me dicen sí, a veces me dicen no. Y yo digo, bueno, 3, en 3 me va a dar tiempo antes de que la Fiscalía me lo envíe y va a creer que está aquí por voluntad propia, ¿no? Pero esto es común, tenemos poco tiempo. Es muy importante, por lo tanto, no ser predecible. Yo no sé si lo que hicisteis con este chico para él era predecible, pero si hicisteis algo no predecible, posiblemente haya muchas más probabilidades de enganche, ¿no? Hay que utilizar, por lo tanto, mucha creatividad. Claro, creatividad es una cosa que hacerlo, trabajando con muchos adolescentes todos los días de la semana, pues no todos somos creativos. Primeras sesiones, ponlas en el día que tengas más creativo. Lunes, viernes, despistados. Jueves es un buen día, miércoles es un buen día. ¿Qué factores importan? Bueno, disculparme un poco que nos aliviemos un poco con un poco de humor, ¿no? Porque es que estar aquí hasta ahora también sería otra patología después de todo lo que... Y después de todo, entonces necesitamos un poquito de fin de semana, ¿no? Un poco de... Factores que importan. Bueno, la revisión un poco de la investigación nos dice que, bueno, que crear rápidamente un sentido de competencia y relevancia del adolescente en el contexto de terapia es importante. O sea, que él tenga alguna decisión, aunque sea una ilusión de alternativas, que tenga alguna decisión, que sienta alguna competencia en ese contexto de adultos, ¿vale? Bueno, el apego y la resiliencia, dos temas muy importantes, porque vamos a tener un poco que barajar. Ya se ha hablado bastante del apego, entonces, pero es otra cosa que nos deja muy clara la investigación que debemos de considerar, al igual que la resiliencia. El nivel de presión y de obligación. Cuando trabajas con clientes obligados, una preciosa presentación del trabajo de Ana Paula Relvas y Luciana en una de las mesas sobre los clientes obligados. Toda esa investigación demuestra que se puede conseguir en 3 o 4 sesiones darle la vuelta a la tortilla con clientes obligados. Las pautas a seguir son muy importantes, pero tenemos bastante claridad sobre qué pautas o qué directrices son recomendables para trabajar y deshacer la presión o el sentido de obligatoriedad. La autonomía, que tiene que ver con espacios separados, autónomos, propios del sistema parental del adolescente, que vayamos mezclando recursivamente con la terapia conjunta. Esto por lo menos es algo que plantea la investigación y que la experiencia clínica de mucha gente que trabajamos con adolescentes de manera muy natural ocurre. Vamos creando espacios, vamos mezclando espacios particulares, como en la casa. En la casa del adolescente es importante que tenga su habitación, pero es importante que sepa estar en la zona común. Los padres tienen también su privacidad, pero hay una zona común. Bueno, hay que un poco que generar eso en la terapia. Entender y reparar las alianzas divididas. Este es otro tema importante de la investigación. Entendemos por alianzas divididas cuando nos damos cuenta que está habiendo una alianza muy positiva con un subsistema, por ejemplo, el sistema parental,
Y esto empieza a generar decremento en la alianza con el adolescente o al revés, ¿no? ¿Qué sería, por lo tanto, esencial, ¿no? desde mi punto de vista para la discusión un poco posterior? Bueno, primero, ¿cómo vamos a afrontar las contradicciones iniciales? Este chico que dice, no, a mí no me pasa nada, ¿vale? Básicamente las contradicciones iniciales son de dos tipos, o no me pasa, o no tengo un problema, o tenemos un problema pero no podemos hacer nada, ya hemos hecho de todo. La combinación de ambas cosas, de ambas contradicciones, es muy común. Un chico que dice, a mí no me pasa nada, fumo mis porros, mis cosas, yo lo controlo, mis padres son los que tienen un problema, y padres que dicen, ya hemos hecho de todo. Entonces, hay la contradicción de estar en un sistema de ayuda sin problema, y la contradicción de estar en un sistema de ayuda diciendo, yo no puedo hacer nada, ¿no? Porque ya he hecho todo. Ahora, esto digo que es una contradicción porque tenemos que darle la vuelta a eso también, ¿no? Bueno, fomentar la autonomía, fomentar la individuación, validar la experiencia subjetiva, otra cosa muy delicada con adolescentes, porque validar la experiencia subjetiva es decir, yo me agobio, me cabreo, me siento injustamente tratado y por eso me pongo agresivo. Puedo validar que te agobias, que te sientes injustamente tratado, porque esos sentimientos son tuyos, genuinos, propios, pero no que rompas una mesa cuando estás agobiado. Entonces, es muy delicado, ¿no? Esto es muy común también, lo de la experiencia subjetiva, que cuando hacemos ese trabajo nos encontramos que viene otro profesional, un educador, un profesor, y nos dice, me ha dicho este chico, no creo que sea verdad, que le viene bien fumar porros porque se relaja, porque tiene mucha rabia dentro. Le digo, no, que tiene mucha rabia dentro sí, que fumar porros se lo he recomendado yo, no. Pues eso que la experiencia subjetiva, pero dejando claro cuál es lo subjetivo y cuál es la subjetividad de fumar porros, no entra en el paquete de lo subjetivo, ¿no? Es muy importante un poco que siempre vamos a tener que hacer un recuadre para salir de este embrollo que estoy describiendo. O sea, vamos a tener que generar un marco nuevo, porque trabajar con alguien que dice que no tiene un problema y con otros padres que dicen sí, tiene un problema, pero y además lo tienes que solucionar tú, si puede ser antes de junio, que tengo las vacaciones, y si le puedes quitar los piercings, pues también nos iría bien, ya que hemos venido. Entonces, con eso no vamos a trabajar, entonces tenemos que crear un marco nuevo y tampoco nos lo podemos inventar del todo. Podemos ser creativos, pero tenemos que trabajar con lo que ellos nos den, ¿no? Y luego está el modelo parental, porque yo cada vez en mi experiencia, y lo hemos planteado un poco en este libro, el empoderamiento del sistema parental y la exploración del sistema parental cada vez es más, lo estamos viendo como algo más importante. Me voy a referir un poquito a estas cosas, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevo? Te quedan 10 minutos. Me quedan 10 minutos. ¿Cómo trabajamos nosotros un poco? ¿Cuál es la pregunta, cuál es la pregunta diagnóstica sobre la estructura que mantiene este problema, que mantiene esta dificultad, ¿no? Y la pregunta es un poco, ¿qué obstáculos está viviendo esta familia para construir una seguridad emocional en la familia? Para, digamos, ser capaces de solventar, sin rasgar el nivel de seguridad de salud en la familia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver si esos obstáculos tienen que ver, son normativos de la transición, de ajustarse a la transición, o hay algún aspecto relacional más complicado, o si hay alguna adversidad de carácter, de historia de vida, de dificultad en los progenitores o en el adolescente importante, ¿eh? Luego voy a volver un poco a estas preguntas, porque tenemos que ver si hay un nivel, qué nivel de intensidad de ansiedad hay y qué nivel de intensidad de la ira o de la necesidad de escapar en el adolescente. ¿Qué nivel también de introyección de sentido de culpa o de baja autoestima o de negatividad sobre uno mismo? ¿Ah? Porque estas dos cosas, en un estadio sobre todo de preadolescencia y de infancia, estas dos cosas nos van a dar indicadores de riesgo sobre la capacidad de un niño de gestionar sus emociones adecuadamente. Es decir, vamos a empezar a ver que puede tener dificultades de relación que se generalicen más allá de esta dificultad en casa, ¿vale? Entonces, esto en la adolescencia
se suelen convertir en dificultades que llamamos más adaptativas, es decir, fracaso escolar, conducta antisocial, absentismo, etcétera, porque ya las dificultades de manejar tus emociones, tu comportamiento, generan dificultades porque ya se espera de ti algo, ya es un proyecto dentro un poco de la comunidad, ¿no? Y esto en la adolescencia, que es la etapa, como todos sabéis, de desarrollo, de inicio de desarrollo de una identidad personal, pues genera una identidad negativa, un escape hacia una identidad negativa. Antes que no ser nada, o antes que ser una mierda, prefiero ser un malote, o prefiero ser un pirado, prefiero ser... Y esta identidad negativa, la dificultad que tenemos es que generalmente cierra un bucle de ansiedad, de dificultad, porque no es una identidad que te permita una estabilidad, especialmente a esa edad, ¿no? Y esto nos lleva un poco a veces a un bucle negativo. Nosotros trabajamos con estos dos focos. Un foco que le llamamos así el círculo vicioso de la gestión emocional. Y lo que focalizamos en nuestro trabajo es cómo hay estos circuitos negativos de la gestión de mis emociones intrapersonales y cómo hay circuitos con la gente que me quiere, con mis padres, con las personas de las que espero, como decías tú, una respuesta, que son circuitos mal manejados interpersonalmente. Y el otro tiene que ver con la identidad negativa, porque la identidad negativa genera dificultades de relación que me lleva a más identidad negativa y a más dificultades adaptativas, ¿vale? Entonces, hay un punto aquí que le llamamos el modelo cebolla, y el modelo cebolla es cómo vamos a valorar algunas capas. Y en el modelo cebolla, nosotros valoramos básicamente estos tres niveles en el sistema parental. El sistema parental, pero repito, en función del adolescente. Es decir, que para valorar esto podemos ver a la pareja parental, pero nos sirven también las sesiones conjuntas, son muy importantes para hacer esta valoración. El primer nivel, que es la capa externa de la cebolla, que es el que llamamos C por C, que trabajamos, C por C se refiere a la consenso y coordinación. Es un nivel psicoeducativo, es decir, si a veces nos encontramos con padres que les ha llegado la adolescencia sin una buena pretemporada, sin una buena preparación, y entonces tienen muy poco consenso, se contradicen muchas veces y cuando consiguen un consenso luego se coordina fatal. Pero esto es nivel de riesgo moderado, esos padres con un poco de apoyo, de ayuda, normalmente es una cuestión un poco de empoderar y de ayudarles a ponerse en forma, ¿no? Recuperar un nivel de eficacia parental. A veces haciendo este trabajo nos encontramos con ¿qué? Nos encontramos con el nivel de la triangulación. Empezamos a ver que en la relación de pareja o el sistema parental, porque a veces el sistema parental con el que yo trabajo es una mamá y la abuela, ¿vale? Y entonces el consenso y coordinación entre la mamá y la abuela serviría igual. O un niño que está en una familia reconstituida, o por eso quiero decir que cuando hablo del sistema parental hablo de las partes que ejecutan un poco la función parental. Y nos encontramos que hay un conflicto relacional serio, por ejemplo en la pareja, y que la falta de eficacia parental tiene que ver con una crisis en la propia conyugalidad o relación de pareja. Y esto es el que llamamos el nivel intermedio de la cebolla. Y a veces haciendo este trabajo, cuando bajamos a este nivel de la cebolla, nos encontramos que alguno de los progenitores, a veces los dos, tiene una auténtica dificultad de amar y de cuidar a alguien. Y normalmente tiene que ver con trastornos del vínculo, con trastornos de apego y con una situación de los propios padres de historia de vida de dificultad. Claro, cuando tienes esta dificultad, tienes esta y tienes esta. Es decir, cuando la cebolla está mal abajo, pues normalmente va terminando estar mostrando dificultades en las otras capas, ¿vale? Pero cuando solo es la capa exterior, como hacemos una cebolla, es aprovechable el otro, y cuando es la capa intermedia aún es aprovechable el otro. Esta metáfora es malísima porque me dijo un estudiante el otro día, qué metáfora más mala, profesor, porque cuando una cebolla no vale, normalmente la tiramos y aquí se trata de terapia, es verdad. Tienes razón. Te hacen catedrático y al final, ese día estaba pensando una cebolla, el día que escribimos esto. ¿Cuáles son, por lo tanto, los focos de intervención? Estos dos focos, ¿no? El foco sobre la identidad, la creación de la identidad, cómo soy, cómo se me ve.
y sobre la gestión de mis emociones, qué siento, cómo lo siento, etc. Pero no quiero que se haga una visión individual de esto, sino una visión interpersonal de estos dos focos. Y dos mecanismos, espero que me dé tiempo en 5 minutos a ir con estos mecanismos, que es crear un marco o una definición relacional, es decir, un reencuadre, crear un reencuadre y crear alianza terapéutica. ¿Vale? Y crear alianza terapéutica. Estos son los dos mecanismos que a nosotros nos sirven más y donde nos focalizamos. Vale, respecto a la alianza terapéutica, claro, tenemos un poco la ventaja de trabajar con un modelo muy claro de alianza terapéutica. La alianza terapéutica basada en la seguridad como base fundamental, y la seguridad también tiene capas como una cebolla. Seguridad intrapersonal, seguridad en la relación, seguridad en el sistema familiar y seguridad un poco en el intersistemas, ¿no? Entre la escuela, la familia. Pero la seguridad, la conexión emocional, la capacidad de hacer del terapeuta de hacer reconectar a la familia y que se sientan emocionalmente entendidos. Y esto nos lleva a lo que es el enganche, la implicación, es decir, venir a terapia, empezar a hacer cosas diferentes, la parte más pragmática de la terapia. Y una cuarta dimensión que nosotros llamamos una alianza expandida, es decir, que a veces vamos consiguiendo alianza con su sistema y a partir de ahí vamos consiguiendo alianza dentro del sistema de la familia. Es decir, la alianza no con nosotros como agentes del cambio de la terapia, sino crear un sistema de alianza en la comunidad del adolescente, ¿no? Nosotros trabajamos esto en 3 pasos. Lo voy a explicar aquí un poco de una manera bastante rápida. El primer paso le llamamos seguridad para conectar, porque este de los pasos es una cosa que a nosotros con el tiempo, yo era reticente a esto, pero me doy cuenta que los casos que van bien funcionan un poco con este orden, es decir, seguridad para crear conexión. ¿Cuáles son las tareas sobre la seguridad? Evaluar todas las contradicciones, cómo salir de no hay problema, no puedo hacer nada, evitar escalar estas seguridades, y el resultado es, siente el cliente que la terapia es un espacio seguro. Cuando la respuesta es no, tenemos indicadores de que no, debemos seguir trabajando la seguridad. Cuando la respuesta es sí, vamos a empezar a trabajar esta idea de conexión emocional, ¿no? Validar la experiencia subjetiva, mostrar interés en la persona al margen del problema, enfatizar lo que tenemos en común con esta familia, es decir, porque al final el resultado esperado es la respuesta positiva a esta pregunta. ¿Se siente el adolescente, su padre, su abuela, se sienten emocionalmente entendidos, sienten validados su frustración, su dificultad, su expectativa su deseo de ser un buen padre o no? Cuando hay una buena conexión emocional es cuando empieza la terapia en términos más pragmáticos de generar cambios. Es decir, las tareas del cambio es contagiar optimismo, pequeños cambios, escalonar metas, motivar a los clientes, explorar perspectivas alternativas. Es decir, cuando asocian los clientes la terapia con sentimientos de esperanza y de mejoría. Cuando eso ocurre es cuando estamos en esta parte de compartir, de que la familia empieza a funcionar en la terapia y nosotros podemos tomar una distancia. Somos ya un entrenador que trabaja desde la banda, da algunas instrucciones, pero ellos son los que están trabajando, ¿vale? Para nosotros este es el proceso. Es un proceso sencillo, ordenado, ¿vale? Bien, este proceso tiene una estructura relacionada con tener una hipótesis del sistema, tener un reencuadre, movilizar cambios y saber terminar, saber tener unos objetivos. Pero quiero solo señalar una cosa que no voy a poder explicar, que es qué habilidades son importantes. Claro, la habilidad de crear seguridad, la habilidad de generar empatía, de generar conexión, la habilidad de estructurar y la habilidad de ser motivador, de generar optimismo, de ser motivador. Otra cosa que para nosotros en este trabajo es importante son un poco los mecanismos del terapeuta, porque las habilidades van asociadas a un mecanismo, a una manera de funcionar tu cabeza y tu cuerpo en la terapia. Y nosotros destacamos la curiosidad del terapeuta, el optimismo del terapeuta y que al terapeuta le gusten las crisis. Y he dicho, sí, le gusten las crisis, ¿no? Alguna gente que ha estado en formación conmigo ya sabe que hay un ejercicio que es por las mañanas ponerse delante del espejo y decir, me gustan las crisis, así 7 veces. Vas al trabajo sin afeitar, pero te eleva la idea de que te gustan las crisis. Vale.
Es decir, que toda esta cuestión de la conexión emocional facilita realmente las posibilidades, y si le añadimos optimismo a esa conexión, generamos motivación, esa mezcla de conexión, optimismo y positivismo facilita compromiso, y la parte final de esta receta es que hay que tener mucha perseverancia. ¿Vale? Esto también es importante, mucha perseverancia, que va a generar el inicio de pequeños cambios. Es así un poco como vemos estos dos procesos en relación con el profesional y en relación con el proceso positivo que va teniendo el cliente. Un par de esquemas más. Bien, termino con este esquema. Este esquema me ha hecho alegría al ver que estaba ya aquí en el esquema final. A ti también te ha dado alegría, ¿no? Es decir, un poco, ¿cómo resumo todo esto? La partitura un poco, el mapa un poco de nuestro trabajo, Mateo. Normalmente las conductas de riesgo, vulnerabilidad al adolescente es lo que nos traen, y lo que nos piden es, tienen ustedes que generar, tienen ustedes que generar cambios en esas condiciones. El adolescente al final debe no fumar porros, ir al cole, no meterse con nadie, jugar al fútbol. En España y en Italia sí, ¿no? O sea, tener conductas Entonces, la idea de los terapeutas familiares es primero valorar si hay condiciones adecuadas, si no hay situaciones de riesgo, de delito, de violencia que haya que señalar muy claramente inicialmente, generar cambio en los patrones de relación que a su vez están ligados a cambios precisamente en estas conductas. Pensamos que si la parentalidad mejora, la seguridad emocional mejora, estas conductas van a modificarse con más facilidad. Esta es la idea. Para esta idea nosotros necesitamos primero una conceptualización relacional. Podemos pensar que las dificultades de adolescentes están ligadas a una triangulación, o podemos pensar que están ligadas a una dificultad en el nivel del apego, o podemos pensar que están ligadas a una transición que se está llevando mal. Son diferentes marcos de trabajo, ¿no? Esos tres marcos son muy comunes, son con los que nosotros un poco empezamos a trabajar. Y por otro lado necesitamos que enganchar con el sistema, porque este modelo solo funciona cuando tenemos un nivel de alianza terapéutica bueno, cuando hay un nivel de seguridad que nos permita conectar y que a su vez esta conexión permita una motivación para hacer cambios. Entonces, esto es lo que llamamos el reencuadre, la fase central nuclear de hacer un reencuadre del sistema. Y esto tiene que ver, va a generar dos tipos de cambios. El reencuadre está orientado a facilitar un trabajo de mejor gestión de las emociones, y para eso hay un trabajo técnico muy específico sobre el trabajo circuitos intra e interpersonales de las emociones, y sobre la identidad negativa, sobre la idea de mí mismo, y sobre la idea de mí mismo como padre, mí mismo como hijo, mí mismo como madre. Estas son dos cosas muy unidas que tienen que ver con esto. Bueno, para nosotros este es un poco el entramado fundamental, y es muy importante toda la parte de evaluación. Nosotros le damos mucha parte a que cuando estás trabajando en este modelo tengas algunos sistemas de evaluación para que monitorices cómo va cada uno de esos aspectos, para que sepas si la alianza sube, baja, si hay una alianza dividida, para que sepas si se está generando un cambio en la identidad, tener un proceso sencillo de evaluación del proceso. ¿Vale? Vale. Una pequeña frustración, porque tú vas a presentar un caso. Yo pensaba traer el caso más difícil que tengo. Es mi cliente favorito, aunque hay días que no le soporto. Llevo bastantes años de terapia, como 40, se parece bastante a mí, pero no me ha dado permiso para hablar de él. ¿Vale? Solo han pasado 40 años. Vale, ya. ¿Cuánto me he pasado? Muy bien, un poquito, pero bueno, 5 o 7 minutos. Entonces vamos a dar la palabra ahora a Mateo. Bueno, gracias. Son las 7:20 y tengo la responsabilidad de cerrar el congreso. Bueno, es una responsabilidad muy grande, intentaré de ser bastante sintético dada la hora. Antes que todo tengo que agradecer a toda España, porque es una vida que
que vengo en España la primera vez ha sido calculado antes, 32 hace años atrás, con mi primer libro sobre la psiquiatría en el territorio. Bueno, aquí somos ancora, tengo que decir gracias a España, al amigo Juan Luis Linares, muchos amigos que siempre me han tenido aquí muy, muy bien. Bueno, intentaré vamos a ver, el modelo que voy a presentar es un poco complementario, yo creo, al modelo de Valentín, porque la experiencia que yo tengo es una experiencia de un centro privado que tiene una imagen muy vinculada a la gravedad de la psicopatología. Allora, por eso a mí no me pasa muy a menudo de ver familias como la familia que Antonio ha contado antes. Me pasa, puede pasar, porque es también un centro de terapia de familia como imagen. Pero en realidad casi siempre me llevan anoréxicas muy graves, psicóticos, pacientes graves y por eso, bueno, el modelo que voy a presentar es un poco diferente en el sentido que, como en el caso de Antonio, pero la mayoría de los adolescentes que tratamos son llevados a terapia por sus familiares porque, bueno, no son capaces de pedir ayuda por sí mismos. La primera hecho que quiero subrayar es que el modelo sistémico aquí yo creo es muy importante, porque yo creo que hay un importante, aquí somos en un cierto contexto, pero tenemos que pensar que la mayor parte de los psicoterapeutas, psicoanalíticos, cognitivos y muchos otros, cree que la mejor estrategia es la de citar individualmente en una primera sesión el adolescente que ha sido enviado a terapia. Allora, yo creo que en el mundo, el caso de Antonio, en el 80% de los casos, el terapeuta habría invitado al adolescente solo. Y me parece muy claro también en el caso de Antonio cómo es tonto este tipo de estrategia, que es estar solo en una primera cita con un adolescente que dice no pasa nada, es algo de verdaderamente inútil o contraproducente. Ma es eso que pasa en la mayoría estadísticamente de las consultas para adolescentes. Bueno, por eso, ¿no?, que los envíos coactivos se calculan alrededor del 80% de los adolescentes y hay datos que dicen que la gran mayoría de los adolescentes quitan el tratamiento después de 3, 4, 5 sesiones. Nuestra casística, bueno, tengo también que decir que quería llegar aquí a Cartagena con nuestro último libro que ha salido hace un año en Italia, que se llama Ingresar en terapia, las 7 puertas de la terapia sistémica. Por mala suerte es una traducción de Desclés, que es en curso. Bueno, hemos tenido problemas de salud de la traductora. El libro no ha llegado con el libro, pero espero que va a llegar muy, muy temprano. Y también en el libro hemos reportado esos datos. Bueno, aquí no. Voy solamente a asumir el hecho que los casos como Antonio ha contado son muchos. En general, yo he visto en mi estadística que hay más o menos un 50% de mis adolescentes en mi contexto, que creo que es un poco más grave que la media general, son verdaderamente negativistas, como hay el fenómeno clásico de la negación del problema, de la banalización del problema en la primera sesión. A veces a mí me pasa también en contextos, como en el caso que voy a hablar después como ejemplo, que es una chica anoréxica que dice que no pasa nada, que todo va bien, pero hay la evidencia en la sesión de un esqueleto que tiene menos que 30 kilos o algo así. Allora, por eso el contexto es un poco diferente. Pero lo que voy ahora a mostrar como diferencia es que nuestro último libro habla de las diferentes puertas de entrada en la terapia. Y cuando hay una puerta de entrada posible es también la psicopatología individual. Y voy un poco a mostrar el hecho que nosotros utilizamos la psicopatología relacional como puerta de entrada para llevar en un segundo momento a lo más relacional, a comprender el senso, el sentido relacional de todo el problema. Es una técnica de conducción un poco diferente que yo creo es más adecuada en los casos más graves, ¿no? Que si hay un problema como el que describe
Antonio puede ser que podemos pasar para una puerta más relacional y discutir en la primera sesión los problemas relacionales de la familia. Puede ser posible, pero también en el caso de Antonio es posible utilizar la puerta de la psicología, utilizando, por ejemplo, la técnica que voy a mostrar también por anorexia, que es de decir, de empezar con hacer un poco la primera parte de la sesión, contar un poco, por ejemplo, lo vamos a ver después, mi idea es de pedir al adolescente, eso es también la idea, ¿no? Eso es bastante similar a Valentina, es una idea un poco diferente de la idea del pasado sistémico, que es la idea de tener una alianza terapéutica en el senso de que el adolescente sea el protagonista de la sesión. Allora, mi idea de la primera sesión familiar es mi idea que este formato es el más adecuado, el formato donde es como, empieza como una sesión individual del adolescente con la presencia silenciosa de los padres por los primeros 15, 10, 15, 20 minutos, depende de cómo el adolescente contesta. Esta es la técnica que yo utilizo, que es basada muy sobre la idea de ver cómo es posible dialogar con el adolescente en presencia de sus padres. Y por eso yo creo que eso es el formato que no se utiliza mucho, como decía antes, en la psicoterapia, pero es el más importante, por el primer encuentro. Por eso yo creo, por ejemplo, para paragonarse con el caso de Antonio, yo no creo que es una buena idea invitar a la hermana a la primera sesión. Eso es la contribución muy importante que Valentina ha dado en la terapia familiar con este concepto de seguridad, porque en la historia de la terapia familiar sistémica hemos tenido un problema con la seguridad de las sesiones familiares, porque había la idea muy fuerte de la paradoja, de la provocación, y por eso a veces hemos hecho sesiones familiares que no garantizaban tanto a la seguridad de las personas, de los padres y de los pacientes también. Y por eso yo creo que este concepto es muy importante. Una aplicación al caso de Antonio es que puede ser, nosotros no sabemos nada del caso después el correo mail, puede ser que tenemos una hermana hostil al adolescente. Y por eso yo prefiero no tenerla en la primera sesión, la voy a invitar la segunda vez. Y también por el concepto de poder concentrarse sobre la individualidad, de intentar de ver al adolescente identificado como protagonista de la sesión. Por eso, en mi técnica, la primera sesión se prepara siempre con una llamada telefónica con el padre que hace la domanda. Bueno, por eso yo habría en el caso de Antonio llamado por teléfono a la madre para discutir quién va a venir a la primera sesión. Este tipo de negociación yo creo que es muy, muy importante, también si es una llamada de 5 minutos, nada más. Porque esa es la idea, ¿no? Tenemos en la cabeza un modelo estándar, que es el modelo de invitar a los dos padres y el hijo, en este caso el hijo de 17 años que consuma cannabis. Pero hay muchas deviaciones de lo estándar. A veces no hay problema porque tú al teléfono tú pides, bueno, el adolescente acepta de participar, a veces tiene que discutir porque el adolescente, como puede ser el caso aquí, es muy ambivalente sobre venir y no venir. Ahora, bueno, la técnica es de explicar que tiene que venir por ayudar a los padres, no es muy equivocado hacer una lucha para decir si existe o no existe un problema. Lo que yo siempre doy el aviso a los padres de decir que ellos como padres tienen un problema porque son preocupados por el niño tiene que venir solo para hacer un favor a los padres, ayudar en esta preocupación de los padres. Este es el aviso que yo voy a dar. Quindi hay la posibilidad que el adolescente rechaza de participar, eso hemos visto que es bastante negativo cuando el adolescente no viene, el pronóstico puede ser un pronóstico bastante, porque entre los adolescentes que no vienen hay un porcentaje de psicóticos o de trastornos graves bastante elevado. Quindi ya el hecho que ha venido también se dice que no tiene problema, es un pronóstico
un poco mejor. Bueno, hay también el caso de la separación muy conflictiva, donde es un problema la primera sesión, no vamos a hablar mucho de eso, pero tenemos que negociar si es posible, porque también el tema de la seguridad que decía Valentín, bueno, sí hay un conflicto demasiado fuerte, no es un contexto bueno para un buen encuentro con el adolescente. Allora, por eso en una situación muy conflictiva yo prefiero ver el adolescente la primera vez solo con uno de los padres, para tener una situación más segura, el conflicto de pareja en la primera sesión con el adolescente no me parece una buena idea. Allora, eso es algo que podemos evaluar en la primera sesión. El hermano, bueno, el caso que es el hermano que solicita la consulta, por supuesto siempre el solicitante va a ser invitado, esa es una otra excepción. Y pues hay otras situaciones más particulares, por ejemplo la semana pasada una madre al teléfono me dice que también si me cuenta algo que me hace pensar que es verdaderamente anoréctica, la niña de 12 años tiene como un bloqueo a hablar con su hija, allora por eso soy obligado a invitarla con los dos padres porque me contan de este tipo de dificultad. Pero esto es la primera idea, ¿no? Siempre hay contextos, no sé en España, pero en Italia hay contextos donde consultorio donde, por ejemplo, se hace procedura totalmente diferente, de ver la primera vez siempre solo a los dos padres, o otros donde se hace mecánicamente el primero a los dos padres, el segundo el adolescente solo. Yo creo que todo esto necesitamos investigación sobre esto, pero mi hipótesis de trabajo es que está mucho mejor empezar con este tipo de convocatoria. ¿Por qué? Porque, antes que todo, el mensaje implícito que vamos a donar es rechazar que los padres y las padres quieran delegar al cargo del tratamiento del adolescente. Implicar a los padres es muy importante. Cuando, no pasa muy a menudo, pero cuando pasa, por ejemplo, que los padres quieren un apuntamiento para el adolescente solo y no quieren participar, eso en general es un pronóstico bastante negativo, como es el caso de los padres que van al servicio para colocar en un instituto al hijo, por ejemplo. Está evidente que somos en un pronóstico de una expulsividad familiar, de una hostilidad familiar, donde no hay seguridad, por supuesto. En general, si los padres no tienen problema a participar a la primera sesión, también si están separados con toda la negociación que necesitan, eso es un pronóstico favorable. En general, yo creo que la terapia familiar, esto lo explicaba también Valentín, es reforzar el papel de guía de padres y madres e invitar al adolescente de forma individual es una descalificación implícita y muy fuerte hacia los padres y las madres. Por eso yo creo que nunca, como decía antes, debemos empezar con el adolescente solo. Es diferente el caso que tenemos una verdadera pregunta de ayuda del adolescente que quiere que venir solo, pero eso es algo bastante raro, bastante raro. Puede pasar también eso, puede pasar, por ejemplo, que llama el padre y dice que el adolescente quiere venir solo. A este momento tenemos que negociar directamente con el adolescente llamándolo por teléfono. Eso, yo creo que todo este tema con el adolescente de negociar la primera sesión, por ejemplo, en este caso, verse las motivaciones que el adolescente pone para venir solo la primera vez, son motivaciones significativas o no, es un primer contacto importante que nos ayuda a tomar la decisión más correcta. Bueno, hay muchos motivos para la primera cita conjunta, como decía, la probabilidad que venga el adolescente, porque hay muchos dropouts, hay estadísticas que muestran que hay muchos dropouts cuando el apuntamiento para el adolescente es tomado para los padres, y facilitar de implicar el adolescente oponente, como decía también antes Valentín, rapidez de evaluación, eso es muy importante porque también en los primeros 5 minutos de una sesión familiar podemos evaluar si hay un clima, por ejemplo, de hostilidad hacia la adolescencia, ¿no? Eso es muy importante para todo porque si no hay seguridad tenemos que hacer un cierto plano de tratamiento, de consulta, si hay empatía es totalmente diferente. Por eso yo creo que una primera sesión es muy importante para una evaluación rápida y no tenemos mucho tiempo, lo sabemos.
En general hay un tema que cuando tenemos adolescentes difíciles, hay un tema de apego trastornado, hay un tema de reconciliar algo en la familia y el hecho también simbólico de tener todos juntos es un mensaje también importante que vamos a ver si lo positivo es posible o no. La valorización de la capacidad de autorreflexión de los padres es algo que vamos a ver, lo vamos a ver también después. Si los padres tienen una capacidad autocrítica o no es muy importante desde el punto de vista del pronóstico. Si son solamente capaces de expulsar al adolescente es totalmente diferente. El adolescente no tiene ganas de venir solo. Adolescentes muy graves lo vamos a ver solamente en esta manera, y a veces no es posible también en esta manera. Se piensa a todos los pacientes hikikomori que no salen de casa, a veces necesita tiempo para llegar a tener en sesión un adolescente así. Informaciones para otras intervenciones posteriores y proteger el vínculo, como decía antes, también simbólicamente. Bueno, yo voy a ilustrar las dos posibilidades positivas, porque hay dos posibilidades fundamentalmente que la primera sesión sea positiva. Porque hay una posibilidad que también, eso pasa, es difícil así dar porcentaje, pero es bastante, pasa bastante a menudo que al teléfono la madre o el padre nos dicen que el adolescente muy cerrado, que no habla, que está encerrado en su habitación, pero a veces la sorpresa es que cuando el adolescente lleva con los dos padres o con uno de ellos, según de las situaciones, como vamos a ver después, me lo voy a anticipar un momento, voy a demandar bueno. Ecco, empezar con el adolescente, ¿no? Como decía antes, el adolescente protagonista. Yo, la primera, antes de explicar un poco el contexto, qué soy yo, qué vamos a hacer, contar un poco de la primera llamada, la primera pregunta que fue directamente después de la fase de explicación y social de la primera sesión es ¿con qué ánimo has venido hoy? Eso es muy interesante ver si el adolescente va a contestar, si no va a contestar, pero la idea que decía antes es propiamente la idea de tener el adolescente como protagonista y como decía antes, en las dos situaciones positivas de la primera sesión, una es que el adolescente utiliza el encuentro familiar para decir algo importante que nunca los padres han entendido. Eso no pasa siempre. No sé si podemos decir que pasa en el 20% de las primeras sesiones, más o menos, pero cuando pasa eso es la partenza de la consulta familiar la más favorable posible. Me recuerdo recientemente una chica que habían descrito como totalmente encerrada, que ha hecho un discurso increíble sobre el motivo por qué estaba encerrada, ¿no? Porque ha dicho de una manera increíble para mí que no hablaba con su madre porque vivía a su madre como muy débil y tenía miedo que si hablaba con su madre tenía demasiada ansiedad, y no hablaba con su padre porque tenía miedo de su padre porque es demasiado violento, demasiado autoritario. Está claro que si un adolescente empieza una primera sesión con una apertura relacional y psicológica sobre sus sentimientos tan abierta, es un comienzo espectacular de la consulta familiar. Y la otra posibilidad es poco como el caso que hemos visto de Antonio, que el adolescente está oposicionista y no habla, dice que no pasa nada, que no hay problema. Y por eso que, bueno, hay muchas estrategias. Yo aquí voy a proponer mi estrategia, también por el caso de Antonio, que es la estrategia de utilizar un poco la puerta de la psicopatología. La puerta de la psicología que dice que podemos hacer una hipótesis psicológica sobre el síntoma que nos han contado, ¿no? Por ejemplo, nos han contado el síntoma aquí, la hipótesis que yo podría hacer es que un consumo de cannabis tan fuerte da correr el riesgo de tomar problemas con la policía
podemos pensar que es una autocura de un tema de ansiedad bastante importante. Allora io, nel caso dell'adolescente oppositivo que banaliza el problema, puedo empezar con una explicación psicológica muy sencilla, muy general, que es decir, bueno, es posible que este chico, a este momento voy a hablar, cambia toda la situación. Si yo veo que no tengo la posibilidad de una buena colaboración con el adolescente que está banalizante o positivo, voy a cambiar totalmente el programa de la sesión, voy a hablar con los padres y voy a pedir a la madre y al padre si es posible que haya un sufrimiento de este adolescente que produce una ansiedad importante que necesita la cannabis para curarse. Allora, esto es el tema de basar la primera sesión sobre el reconocimiento del sufrimiento. Y a menudo eso, si hay buen recurso, a este momento, buen recurso en los padres, si un padre, una madre es capaz de hablar de su adolescente, de contar algo significativo de su vida, por ejemplo, tiene buena hipótesis de que lo que puede producir ansiedad en la vida de este chico, tenemos también una buena sesión, porque podemos hacer una primera hipótesis psicológica sobre la ansiedad de los padres. En los casos mejores, los padres son la ansiedad del hijo. En los casos más favorables, los padres son capaces también de implicarse en el problema de la ansiedad del hijo, porque tienen problemas de pareja, por todas las posibilidades del mundo. Y también eso, si nosotros podemos dar una explicación psicológica un poco más específica al síntoma en la primera sesión, es una manera, si eso nos vamos a ver que va a tocar un poco, a impresionar un poco al adolescente, que no es banal, ¿no? Porque puede ser que el adolescente va a rechazar totalmente nuestra hipótesis psicológica, por supuesto, ma si tenemos la fortuna de engancharlo un poco con nuestra idea sobre su sufrimiento, esta es otra muy buena principio de una consulta con un adolescente. Esas son las dos situaciones más favorables. Bueno, no, sbagliato. Bueno, ¿cómo preparar este primer encuentro? Regresamos un momento, ¿cuánto tiempo tengo? 10 minutos. 10. Bueno, ya lo hemos visto, convocar a ambos. En general, yo digo, siempre sobre el tema de la alianza terapéutica, yo digo que si un adolescente viene la primera vez juntamente con los padres, es como hacer algo todos juntos, que me parece simbólicamente un tema de colaboración familiar mucho más positivo. Bueno, si los padres tienen buenas motivaciones para venir los dos solos, lo voy a aceptar, pero con una cierta resistencia. Antes voy a explicar que si empezamos los tres es mucho mejor. ¿Por qué acompañar al adolescente? Bueno, porque es una experiencia de todas formas para un adolescente. Yo creo la primera cita con un experto, con un psicoterapeuta, es una experiencia difícil. El hecho de acompañarlo me parece muy importante como cercanía de los padres, porque bueno, vamos a acompañarla en una reflexión difícil. El mensaje implícito es: hay algo que en ti que no funciona. Allora tenemos que ayudarlo a aceptar este tipo de mensaje, implica que en todas formas va a ser dado. Bueno, vamos a explicar que el adolescente acepta más a gusto una reunión con su padre y su madre, que no tiene una designación personal demasiado fuerte. Y como decía antes, el aviso es de pedirle que venga para ayudar a su padre y a su madre que son en crisis con él o con ella. Como decía Valentín, el tema es de crear una sensación de seguridad, crear un clima de colaboración y escucha, empezar con este tipo de demanda. Es por eso que yo creo que en situaciones donde está bastante evidente una psicopatología del adolescente, es importante empezar con la psicopatología misma como puerta de entrada. ¿Por qué? Porque donde hay chicos anoréxicos, psicóticos, trastornos graves, toxicodipendencia, todo esto,
el sentimiento de culpa de los padres es muy importante. Allora yo creo que come puerta de ingreso, trabajar sobre el tema del sufrimiento, yo creo que no es una buena idea empezar hablando de relaciones familiares, porque si empezamos en la primera sesión hablando de relaciones familiares, vamos a reforzar mucho el sentimiento de culpa de los padres. Por eso yo creo que en la primera sesión empezamos, como decía antes, con una definición psicológica voy a contar, vamos a ver un caso muy rápidamente, puede ser voy a terminar con eso. Bueno, por ejemplo, el caso que había un poco anticipado, bastante reciente, que una madre me trae, la madre me llama por teléfono, el tema de la negociación, me dice que su hija, se llama Virginia, tiene 13 años, tiene una anorexia bastante importante, porque son meses que no come prácticamente nada, que ha perdido muchos kilos, la situación familiar también es difícil porque hay una separación muy conflictiva, con pelea en tribunal también, que era también un factor de riesgo que decía hoy a José Soriano, muy típico. Bueno, ¿qué pasa? Que yo veo que en una situación tan conflictiva, como decía antes, no es una buena idea el formato estándar. No voy a invitar la chica que es totalmente opositiva, que dice que no quiere ninguna terapia, que está muy bien, con dos padres. El padre de la madre me dice por teléfono que el padre, bueno, no piensa que la hija es anoréctica porque cuando está con él ella come, toda la culpa de la anorexia es que la madre sea separada, todo este tipo de lío típico de ese tipo de situación. Por eso yo voy a invitar la primera vez los dos padres para ver si puedo empezar un caso como esto con un mínimo de alianza terapéutica con los dos padres para ver si es posible una consulta junta con los dos padres que participan a esa consulta. Y voy a ver que es más o menos posible, pero voy a ver también que el sufrimiento del padre y la dificultad del padre hacia la madre es muy importante. Y por eso la primera sesión voy a invitar la chica con la madre solamente, porque veo que en la anorexia esta chica, que es muy joven, tiene 12, 13 años, es muy anoréctica, pero también muy apegada a la madre, duerme en la cama con la madre. Allora me parece que para la seguridad de la niña, hacerla venir con la madre sola es mucho mejor. La primera sesión típicamente muy difícil con una chica que dice que no. Aquí, como decía antes, hay la contradicción que es una chica, es un esqueleto prácticamente, pero que dice que no hay problema, que todo va bien, que no tiene mucha hambre y todo eso. Bueno, aquí tenemos pero una madre muy inteligente. Cuando yo empiezo con toda mi explicación psicológica clásica de la anorexia, que era decir que una chica diviene anoréxica porque ha tenido un sentimiento de inferioridad, de fracaso, y que la fuerza de no comer va a ser un antídoto contra ese sentimiento de fracaso, de incapacidad. En este caso la madre es capaz de contarme algo. Esta, como se puede decir, es una explicación psicológica muy general. En sí misma no sirve a nada de nada, pero sirve a averiguar si en este caso, bueno, no tengo esperanza que la chica me conteste algo, pero tengo esperanza que la madre me pueda contar algo de interesante, y aquí la madre es capaz de contarme algo muy interesante sobre la vida de esta chica, porque me cuenta que en la historia de la familia, con esta lucha entre los padres que dura desde 4 o 5 años, había una hermana mayor que ha tenido muchos problemas, que durante años ha sido la hermana mayor el verdadero problema de la familia, que tenía comportamientos muy impulsivos, muy conflictivos, y que durante todo el problema de los síntomas de la hermana, de la lucha violenta entre los padres, la persona más responsable de la familia ha sido la chica anoréctica. Eso es una información increíble, porque yo
ahora, bueno, eso también me hace sonar una campana, porque en toda la historia de la anorexia hemos pensado que las anoréxicas son las terapeutas de los fracasados de sus familias, ¿no? Y aquí parece exactamente el caso de este tipo, pero me consente también lo que es también histórico en la historia de la terapia de familia, de hacer una connotación positiva que es una verdadera connotación positiva. Yo puedo hablar que se entiende con la chica, también si la chica no habla, pero tengo el sentimiento de tener un contacto con ella sobre el tema, que ella ha sido una chica súper responsable, súper brava, y que ha dado, la madre me cuenta también un episodio del padre que estaba totalmente fuera de cabeza y que solo la chica ha tenido la capacidad de calmarlo. Bueno, puedo dar un primero sentido al síntoma anoréctico diciendo, bueno, esta chica ha tenido una responsabilidad excesiva, esta responsabilidad la ha un poco aplastada y ahora el síntoma es su cuerpo que dice, bueno, que no puede seguir así, que no puede seguir a tener demasiada responsabilidad. Bueno, esto es un mensaje que la madre tiene la capacidad de entender. Y aquí es el clásico tema, que es la madre es capaz de comprender que ha puesto demasiado peso sobre esta hija, y la madre va a cambiar desde la primera sesión, intentando logrando también a proteger la hija de manera mucho más eficaz, ¿no? Y va a hacer un verdadero maternage muy eficaz con la hija. No voy a contar todo el caso, pero esta es la idea que quiero transmitir, que también con adolescentes opositivos, el cuento de los padres, de la madre en este caso, nos consienten de pasar de una primera explicación psicológica general a una explicación más específica de la psicopatología, y después seguimos con todo el trabajo relacional, como siempre en la historia de la terapia familiar, pero un trabajo familiar muy... Lo último que voy a decir es que la idea que voy a trabajar ahora mucho en terapia familiar es de hacer un trabajo muy a partir... Empezamos, como he dicho, con un significado dado al sufrimiento de la hija que tiene anorexia, que tiene otra psicopatología, y después en el trabajo familiar, después el reconocimiento del sufrimiento de la hija, vamos a estudiar el sufrimiento de los padres y cómo la hija paciente identificada y los otros hermanos han reaccionado de manera diferente. Y por eso, bueno, no tengo tiempo por eso, pero se va a encontrar en el libro. Yo creo que el segundo encuentro, la entrevista de recogida de la historia de la familia, es muy importante por eso, para hacer salir el sufrimiento de los padres también, a través de la entrevista, bueno, cómo los participantes hablan de sí mismos como persona. En eso, cuando los padres hablan de sí mismos como persona, la pregunta que ahora me parece muy eficaz es de pedir a los padres, a las madres, a todos los miembros de la familia, que, voy a terminar, perdón, soy un poco, perdón, termino subito, muy tarde. Bueno, la pregunta que me parece muy interesante, voy a dar el aviso de utilizarla en este tipo de sesión un poco preparatoria de la consulta familiar, es de pedir antes a la madre, después al padre, a todos, cuál ha sido el momento y la fase más feliz de su vida, y cuál ha sido la fase más triste, más dolorosa de su vida. Y por eso que yo creo que esa es un poco la idea de la consulta familiar que ahora estamos experimentando, de empezar en la historia familiar, y también cuando se hace la parte, bueno, más trigeneracional, con las preguntas de la Adult Attachment Interview, de la entrevista del apego adulto. Bueno, vamos a ver el sufrimiento de los padres, y la primera sesión va a ser cómo los hijos han reaccionado al sufrimiento de los padres. Eso yo creo que es una buena
son buenas técnicas en general para empezar a trabajar con adolescentes que tienen patologías importantes. Bueno, gracias. Bueno, tenemos todavía un rato, ¿no? Hasta las 8:30 para poder continuar esta reflexión, ¿no? Es interesante, ¿no?, lo que nos han planteado tanto Valentín como Mateo, porque los dos nos han sugerido un aspecto que yo creo que es fundamental, y es analizar la forma como se construye el inicio de las relaciones en el espacio terapéutico. Digamos, la manera como un adolescente llega, como una familia llega, cómo se presenta el problema, yo creo que es una necesidad de análisis que han aparecido comunes tanto en uno como en una reflexión como en otra reflexión. Pero me parecía que era interesante porque se han sugerido dos cuestiones que yo creo que, no sé si podríamos reflexionar un poquito sobre ello, ¿no? Me daba la impresión, Mateo, que tú decías, es importante que haya una capacidad de dirección por parte del terapeuta en el trabajo que se inicia, tocando los aspectos que tienen que ver con los síntomas que se plantean, anorexia, autolesiones, consumos, etc., ¿no? Sin embargo, me parecía como que tú planteabas más, antes de empezar con esos síntomas, construyamos un juego relacional que nos permita quizá en un posterior. ¿No? ¿Qué os parece? Son dos enfoques un poco diferentes, sí. Sí, ¿qué os parece un poquito eso? Bueno, ¿Podéis discutirlo? Porque me parecía como que tú planteabas esta cuestión diciendo, antes de entrar con los síntomas, vamos a plantear un poco lo que es el juego de trabajo relacional que nos permita quizá posteriormente plantear con los síntomas. Y tú me parecía que planteabas decir, no, hay que plantear un trabajo con los síntomas ya incluso desde la primera sesión, ¿no?, con una dirección importante por parte del terapeuta, ¿no? ¿Me equivoco? Sí. Yo creo que nosotros trabajamos con una idea sencilla y general, que es una directriz general. Entonces, quiero un poco... no nos hacemos de manera muy concreta, como un procedimiento, la pregunta de cómo va a ser la primera sesión, sino con la información que tenemos, qué va a resultar más seguro para la familia, para nosotros a veces también, en la primera sesión. En general, a mí me gusta mucho recibir a todo el mundo que quiere venir, porque te dan la oportunidad rápida de demostrarles, primero, que vas a hacer con el adolescente seguramente algo que no se espera, y segundo, que vas a generar un espacio seguro. Me dan esa oportunidad, y un adolescente no te da muchas, ¿vale? Y los padres quemados tampoco te dan muchos. Entonces, a mí me gusta esa idea también de recibir a todo el mundo, no como una norma, pues falta uno, no se puede hacer la sesión, no, de recibirlos. Pero igual en 5 minutos les hago ver que los voy a ver por separado, o que voy a poner a uno en un sitio, a otro en otro sitio. Y ahí hay un asunto de responsabilidad del terapeuta, que está mostrando que él está seguro en mitad del conflicto, en mitad del sufrimiento, que está allí, que le pagan para eso, ¿vale? Entonces, puede que en 5 minutos les diga, bueno, parece que va a ser más sencillo que repartamos este tiempo y tomo una decisión de cómo se decide esto, ¿no? Pero en general sí que es esa tendencia, es decir, que vengan y empezar rápidamente a mostrarles que lo que yo voy a construir aquí está basado en crear un espacio seguro. Y entonces el tema del síntoma y del sufrimiento. Claro, la cuestión es que la construcción de seguridad no es una cosa en el nivel de contenido, sino el nivel de cómo vas construyendo seguridad. Por ejemplo, si una persona está mostrando sufrimiento, tú tienes que señalar que percibes ese sufrimiento. Y a veces nos ocurre que esa expresión de sufrimiento resulta irritante
para otra persona de la familia que se siente atacado por tu sufrimiento. Ya estás llorando, ya me estás como siempre. Entonces yo tengo que generar una intervención de seguridad. Quiero escuchar tu sufrimiento, pero entiendo que irrita. Entonces vas un poco monitorizando. Entonces para mí no es tanto cómo va a ser la primera sesión, sino conseguir que sea segura y que salgan de allí diciendo: no me he sentido prejuzgado, no me he sentido acusado, parece que mi sentimiento, el que sea, de sufrimiento, frustración, expectativa, cabreo, el terapeuta le ha interesado, porque el terapeuta es curioso y le ha interesado cómo me siento más allá del problema, de mis síntomas o del nombre que me han puesto. Esa es un poco la idea. Yo todo lo que has dicho es una partitura que podíamos tocarla juntos y creo que iba a salir muy bien. O sea, hay algunas notas ahí que habrá pero creo que es muy similar, ¿no? O sea, lo que pasa es que yo estoy un poco en ese plano de una directriz general. ¿Qué piensas un poquito? ¿Cómo lo es? No, yo soy de acuerdo con Valentín. Yo creo que cuando el sufrimiento es con un síntoma muy fuerte, yo creo que es una buena idea empezar para ellos. Especialmente yo creo que es verdad que hay muchas técnicas diferentes, ¿no? Yo creo que cuando el sufrimiento, como el caso que había contado ahora, es muy agudo, muy reciente, hablar directamente del sentido de ello es una buena idea, porque la emergencia es demasiado fuerte y es diferente, por ejemplo, si tenemos un sufrimiento muy crónico, ¿no? Ya la familia me llega, no sé, con un paciente psiquiátrico de 35 años. Bueno, aquí es algo que puede ser bastante diferente. Allora hay el problema que yo pienso que ya se tiene un paciente psicótico crónico, por ejemplo, como la familia que he visto la semana pasada, tengo de hacer antes el tema de encontrar de pronto un sentido de ese tipo de sufrimiento es un tema imposible. Allora la prioridad de la primera sesión es seguridad en el sentido de crear un clima acogedor en el contexto y hablar de los sentimientos de todo en esta difícil situación que, por ejemplo, tiene un hermano mayor que desde 15 años tiene un diagnóstico de bipolar con FA. Allora, por ejemplo, una técnica puede ser la técnica puede ser una buena idea, no hablar inmediatamente del síntoma, ma, por ejemplo, la técnica que utiliza mucho Marco Vannotti es la técnica de pedir a toda la familia la presentación lateral, se llama, ¿no? Tú dices, como la familia se asienta, tú dices, por ejemplo, al hermano, bueno, hágame un pequeño retrato de tu padre que está sentado al lado, qué tipo de persona es, y va a terminar eso con 3 adjetivos positivos, favorables. Eso puede ser importante en una situación donde ya yo sé que la familia llega con un nivel de negatividad muy alto. Allora, en este caso, la estrategia de hablar inmediatamente del senso del síntoma no es una buena idea, porque también hablar de eso va en una situación muy crónica, no tienes una preparación. Quindi es verdad que nosotros tenemos que tener estrategias diferentes y puertas diferentes para entrar en la terapia, ¿no? Pero con el adolescente, que en general no está crónico, ¿no? Existen también adolescentes crónicos, pero con el adolescente que no están crónicos, que están bastante agudos, que tienen problemas recientes, yo creo que también puede ser una elección positiva también utilizar la sintomatología como puerta de ingreso. Esa es la hipótesis que he traído aquí esta tarde. Sí, quizás es interesante lo que dices, Mateo, porque podría hacernos pensar, ¿no? Cuando, sobre todo, si nos encontramos, es verdad que los adolescentes todavía no van a expresar una sintomatología crónica, esto igual se va a construir, ¿no? Pero cuando se construye una sintomatología crónica en patologías graves, bueno, no hablemos nada, psicosis, depresión, anorexias, etc., lo que sí que podemos pensar es que en esa cronicidad hay una parte
construida desde las respuestas que se han ido elaborando en los diferentes sistemas en los que se ha entrado para intentar resolver esa patología. No es una cronicidad creada, es una cronicidad también de alguna forma alimentada, ¿no? Porque tendríamos que preguntarnos, ¿qué es lo que nos quiere decir este individuo, esta familia, este sistema con este síntoma? Con el síntoma anorexia, con el síntoma no tengo ganas de hacer nada, me quedo en la cama todo el tiempo, estoy pensando en casos con los que estoy trabajando, ¿no? Y la cuestión estaría, ¿merecería la pena que el trabajo del terapeuta no fuese solamente ver cómo puede influir un cambio en lo que le está sucediendo, en la sintomatología que está apareciendo, lo que está sucediendo, sino ver cómo es posible construir una relación que cambie los estilos en los que muchas veces los propios terapeutas hemos reproducido, alimentado, reconstruido esa propia relación, ¿no? Eso sería también una cuestión que quizá tendríamos que presentarnos. Es verdad que con los adolescentes hay un aspecto que es muy dinámico, ¿no? Porque en el adolescente nos dice muchas veces, yo estoy acordando ahora uno que me decía, sí, bueno, a mí me manda el juez porque resulta que yo necesitaba comprar María, le he cogido las joyas a mi madre, he ido a venderlos a una tienda del 8x8 y de estos que compran todo, y ahí han llamado a la policía porque me han pedido el carnet y no soy mayor de edad, ¿no? Y mi madre se ha enterado del tema. Pero vengo aquí porque me manda el juez, pero yo lo que quiero es traerte a mi madre. Te traigo a mi madre, ocúpate de mi madre, ¿no? Dale una respuesta a mi madre, bueno, ¿no? Hay una cosa que es por ejemplo, cuando dices a mí no me gusta ceñirme a pensar que tengo... Cuando conoces técnicas, afloran de una manera sencilla cuando tú tienes una idea de construir seguridad, ¿no? Por ejemplo, lo que decías a mí, yo eso no conocía esto que has dicho, pero yo me doy cuenta que lo uso mucho con un adolescente. Le digo, bueno, me gustaría conocer un poco a la familia, preséntame a tus padres. Y al adolescente le encanta, porque está acostumbrado a que se hable mucho rato primero de su problema. Otra cosa es que al adolescente le gusta, y a veces para esto hay que hacer un espacio separado, porque los padres les puede generar un poco de ansiedad esta parte, le gusta que alguien lo vea como no un problema, sino como una persona. Y entonces hablamos de cosas, a mí a veces me da cierto pudor, porque pienso... Si los que financian mi programa, que es público, me vieran esta sesión, dirían, este tío no trabaja nada, está aquí hablando de los tenis, de tal, del rap, que intercambiamos música, pero yo quiero un poco que vea que veo más allá de un problema. Incluso aunque su situación esté muy diagnosticada, siempre genera una seguridad, un sentido de conexión, el que alguien se interese por la parte sana, ¿no? Una parte sana, pequeña. Entonces, esto es un poco la idea esta de generar algo impredecible y que sea seguro, ¿no? Por eso digo que a veces para tener una conversación positiva con el adolescente tengo que pedir permiso para hablar un poco a solas con él, porque sé que esto va a generar ansiedad en los padres, porque yo, si estoy 10 minutos hablando de la parte sana del chico, los padres dicen, no, pero venimos aquí, y entonces... Yo tengo que a veces buscar los momentos para generar ese sentido de conexión con su sufrimiento, pero también con la parte sana Se podría decir que el terapeuta, como adulto que es, porque delante del adolescente es un adulto, cuando estamos hablando de adolescente, podría dar respuestas que sorprenden al adolescente. Yo creo que el terapeuta que trabaja con menores y con adolescentes... Por eso un poco puse esa foto, ¿no? De este adolescente. Yo llevo 40 años. Tienes que llevar un adolescente ahí un poco irrecuperable, por lo menos yo creo que es mío, por eso puse, es el caso más difícil el mío. Porque que te genere ternura. Yo veo la foto esa mía de 16 años y, bueno, aparte de una melancolía tremenda, pero me genera cierta ternura. Entonces es importante para conectar con el adolescente, porque claro, es un adulto, ¿no? Te ve un adulto. O sea, entonces, esa es la parte de construir seguridad.
Es verdad que no puedes obviar las dificultades, no puedes obviar el sufrimiento, no puedes obviar sintomatología. Y sobre todo si necesitan, si es una necesidad muy imperiosa, hablar. Pero tienes que canalizarlo. También tienen que ver que tú no tienes ansiedad, que vas a hablar de eso sin ninguna ansiedad, que vas a hablar de todo lo difícil, ¿no? Nosotros, antes de la primera sesión, Mateo, todos los clientes, cada uno de ellos de la familia, les damos una hojita donde escriben las cosas que más les preocupan, con un termómetro para que si hay varias pongan cuál más. Como es el score 15. Sí, es una más cosa, o menos. Es una cosa que antes del score, de una manera así muy ya se artesanal, hacía. hacíamos nosotros sin saber que estábamos haciendo algo tan importante. Pero me he dado cuenta que eso sí es importante porque saben que tú les has preguntado y siempre esa hoja la llevas y les haces he leído esto, y nos sirve para decir, bueno, veo que todos habéis puesto unas preocupaciones muy similares, o veo que a ti te preocupa, tú vienes aquí preocupado por lo que le preocupa a tu marido. Les hacemos una pequeña indagación, decir, sabemos, os hemos preguntado por lo que os preocupa, pero nos dais una libertad para también decirles, pero quiero conoceros. Sí. Quiero conoceros, no solo el problema, ¿no? Y quizá después ver si es posible hacer algo o no, porque también es cierto que igual no podemos hacer nada, ¿no? Que los sistemas son muy... Claro, cuando hay un nivel de seguridad, lo que decías tú, a mí me ha gustado mucho esa idea de cuando ves que hay una capacidad de reflecting y de decir, de interpretar lo que pasa, especialmente si alguien interpreta lo que nos pasa, el pronóstico es mucho mejor. Pero cuando no la hay, yo tengo que valorar si es un problema de seguridad o de falta de capacidad. Porque a veces uno no habla porque no está seguro, porque no siente seguridad, no siente sentirse entendido. Cuando lo hace ya, normalmente eso implica que hay seguridad y que además hay capacidad para eso, ¿no? Sí. Pues, si os parece, vamos a dar un poquito también paso a que los que estáis aquí podáis preguntar, cuestionar, opinar sobre lo que estamos planteando, ¿no? Porque yo creo que hay muchas sugerencias, hay mucha cuestión, ¿no? Juan Luis. Bueno, un lujo escucharos, incluso a esta hora un sábado. Quería hacer un par de preguntas, una a Mateo, respecto a si en el caso de adolescentes psicóticos aplicas el mismo criterio, digamos, o si tienes matices importantes a introducir. Y a Valentín respecto de este concepto de identidad negativa que no sé si es que me he distraído en el momento en que estabas explicando, podría ser, pero que no me ha quedado claro, porque para mí la identidad, tal y como yo la manejo, es más bien un valor positivo, digamos, ¿no? Y entonces me he quedado un poco intrigado. Aparte de eso, simplemente decirte también, Valentín, que quiero participar en el concurso de ponerle nombre al síndrome, aunque no respeto mucho las bases, con lo cual no va a ser ni en latín ni con una sola palabra, con lo cual renuncio a las nécoras de plástico. Vale. Pero ya tienes ya el... Se me ocurría la doble negación. Vale, eso es un poco negativo. pero no es identitario. Vale. Por las zonas volumosas del norte nos gusta siempre pensar que la situación es desesperada pero no es seria. Entonces buscamos... No, pero el fondo de eso es esa doble, ¿sabes? Esa doble negación, doble... Sí, porque es un diálogo, hay es decir, dos personas quejándose un poco de lo mismo. Entonces pero bueno, hay que buscarlo en latín, ya te lo digo que hay que buscarlo en latín. Bueno, la pregunta. Bueno, no, es interesante, gracias Juan Luis. Es verdad que con los psicóticos también si son tanto crónicos, bueno, eso va a ser muy difícil. Pero hay resultados mejores. Por ejemplo, he tenido en los últimos años una terapia de un joven
esquizofrénico, se puede decir, porque era muy delirante a la primera sesión, pero que tenía solo 2 años más o menos de este tipo de trastorno muy grave. Es verdad que en un caso así no se puede absolutamente empezar con el tema de hablar directamente del sentido del síntoma psicótico, porque está muy evidente que el chico no acepta de ser psicótico. Ya es un milagro que ha aceptado de tomar neurolépticos, pero bueno, hay un nivel de... Es verdad que cuando el síntoma es tan grave, el problema de la seguridad es un problema muy importante. Allora, el problema es qué podemos hacer antes de llegar a hablar de toda la trayectoria evolutiva que ha traído a este chico a la psicosis. Tenemos que crear una situación de seguridad, de apartenencia muy positiva en la familia. En este caso, por ejemplo, hemos trabajado meses también con ejercicios en la familia. Por ejemplo, hemos hecho esculturas, hemos hecho dibujos, discutiendo, cada uno de la familia iba a dibujar, se puede utilizar el collage, porque el tema no era tanto el contenido, ma el tema era crear un contexto de apartenencia positiva en la familia. Y después, yo creo, casi un año de trabajar sobre esto, porque si no, si yo iba a hablar un poco de los problemas relacionales con el padre, con la madre, el riesgo era de tener una descompensación inmediata, era un chico muy productivo. Y después un año, cuando el clima de seguridad emocional en la familia ha cambiado, hemos podido empezar la verdadera terapia familiar en el sentido de reconstruir también la historia del niño, la historia del sufrimiento de la familia, como decía antes. Ma yo creo que en la psicosis, bueno, tenemos muy a menudo el problema que a veces, como se decía antes en el debate sobre el trastorno límite, crear en la familia una situación positiva de apartenencia es fundamental, pero también puede ser muy difícil, ¿no? En esta familia, por ejemplo, había un nivel de agresividad del padre hacia el hijo y también entraba en escalation con el padre. Antes de empezar todo el tema del sentido de la psicosis, hemos tenido el problema de segurizar todo esto. Yo creo que eso es el problema. En las familias de las anoréxicas es un poco más raro que hay a veces, como en el caso que he contado antes, hay un nivel de empatía, de seguridad que te puede consentir de hacer una terapia un poco más, no siempre, pero a menudo puede pasar eso. Que valoramos como una identidad que va a seguir nutriendo las conductas, digamos, de baja integración, ¿no? Ese es un poco el bucle de identidad negativa. Es decir, si tú tienes absentismo, si te encuentras mal en el colegio, si entonces empiezas a buscar una pandilla que también le pasa lo mismo y empiezas a deambular, pues empiezas a lo que te falta cubrirlo con esa identidad, que vamos a llamarle así, identidad negativa, ¿no? Entonces ahí es donde en la adolescencia intentamos trabajar eso, hay adolescentes que tienen tal bombardeo de aspectos negativos que cuando le dices que te encanta algo que ha hecho, se quedan mirando como decir, ¿dónde está la trampa? O sea, ¿qué me van a pedir? No voy a salir hoy de aquí. Incluidos los que usamos nosotros, porque yo, por ejemplo, no sé, sí, utilizamos el término posicionista, negativista, etcétera, que tampoco nos hace mucha falta, porque para decir que una persona está negativa porque está negativa no con sus amigos ni con su rap, está negativa o posicional en un contexto, ¿no? Entonces sí que vamos creando eso y eso va generando una identidad. Me refería un poco a ese sentido de identidad, ¿no? En un sentido, si quieres, bueno, bastante pragmático, ¿no? Bastante este es un tema que podría abrir otro espacio de reflexión, porque realmente el proceso de creación, de formación de la identidad en el adolescente es clave.
E incluso el adolescente que se muestra sintomático, porque es violento, porque crea un grupo de amigos, construye una identidad. Claro. Y para él es yo soy ese. Vamos a ver qué es lo que los otros dicen de lo que yo soy, porque puedo cambiarlo o no cambiarlo en función de lo que los otros me digan, ¿no? Pero yo construyo mi identidad. Y esa construcción de la identidad es una parte esencial del proceso de crecimiento del yo, si no, podríamos llegar a la psicosis, ¿no? Porque sería la ausencia del yo, ¿no? La ausencia de esa conexión. Entonces, ahí el adolescente nos cuestiona, ¿no? Porque dice, mi identidad se está construyendo con el grupo de amigos que vamos a robar, mi identidad se está construyendo con el grupo de amigos que somos violentos, mi identidad se construye sacando una bomba, ¿eh? Mi identidad se construye así, ¿no? Y nosotros tenemos que decir, nosotros como adultos, ¿qué respondemos a esa identidad? Darle, ¿no?, una alternativa. Ver la sería... intersubjetividad de ver otra cosa en ese niño, ¿no? Ver otra cosa, ver que la negatividad a veces es tan enorme que la pregunta a un padre, bueno, ¿qué cosa le gusta de su hijo? ¿Qué talento tiene? Y le sorprende también esa pregunta. Entonces yo cuando veo esa sorpresa veo que están muy inundados de este clima, ¿no?, negativo. ¿Había alguna otra cuestión por ahí? Sí, hola. Sí. Buenas. Muchas gracias a los dos. La pregunta es acerca de cuando hay una posición que habéis comentado a veces en las familias, que es que por un lado uno de los padres está muy preocupado, pero el otro tiende como a minimizar, a hacer de menos hacer ciertas cosas que hace el adolescente, ¿no? Como pues no ocuparse en el tema de los estudios, o empezar a hablar mal al padre o a la madre, a veces entonces empieza físicamente alguna cosa, ¿no? Uno hace el papel de preocupado y el otro tiene el papel de que no le ve tanta importancia. ¿Cómo hacéis para manejar eso, teniendo en cuenta que entiendo que como terapeuta uno piensa que eso sí es importante, pero claro, no sé si o ponerlo sobre la mesa directamente no puede generar como un poco de brecha entre yo pienso esto y el otro piensa lo contrario? ¿Cómo manejáis esa situación? Con delicadeza. Sí. Bueno, luego te dejo la palabra. Mira, esa es esto que planteé un poco de la cebolla. Eso que tú has descrito puede ser un momento de estrés de la transición adolescente, uno minimiza porque está muy cansado, porque no le da importancia, el otro... Puede ser un nivel de hacerles ver, o sea, de ayudarles a analizar con calma y que se coordinen más y que vean que es importante, o sea, que vean un poco que tienen que consensuar eso que llamamos C por C, pero igual, si estás haciendo eso, empiezas a darte cuenta que esa cosa es muy relacional entre ellos y que es una cosa que tiene más profundidad, que estamos en una capa en que siempre que uno dice A, el otro dice a mí no me parece tanto, y que hay ahí una especie de dificultad a nivel relacional. Incluso cuando llegas ahí a veces te encuentras que la minimización de algo serio pues puede ser la capa más interna de la cebolla, pues estás teniendo un progenitor muy evitativo, que tiene pánico a afrontar la dificultad de su hijo, por ejemplo. Eso esa parte es muy importante, pero lo tienes que hacer despacio, con mucha delicadeza, como se trabaja con la cebolla, que no te haga llorar mucho. Sí, yo creo que es un tema de evaluación, ¿no? Porque al principio, cuando pasa muy a menudo de tener esas dos posiciones muy diferentes, yo creo que tenemos que contratar una evaluación de la situación, es decir, que necesitamos 2, 3 sesiones para evaluar con sesiones familiares, con la historia, la sesión que decía antes de historia de la familia, a veces también con sesiones individuales con el adolescente. Yo creo que vamos a tomar, la idea es de llegar a tener nuestra idea independiente y de hacer una negociación sobre esta, restituyendo algo sobre cómo nosotros vemos cómo funciona bien o mal, porque hay diferentes posibilidades. Yo he hecho consultas así, donde había solamente un tema de ansiedad increíble de la madre, pero no había verdaderamente el adolescente seriamente problemática, y a veces no, es el contrario, que puede ser también una cierta gravedad. Yo creo que eso es un tema que tenemos que hacer una evaluación diagnóstica individual y familiar,
para dar en un tiempo bastante breve, por supuesto, en general no necesita, algunas sesiones son suficientes para tomar nuestra posición independiente que vada un poco a contestar a la pregunta. Aquí. Okay. Bueno, buenas tardes. Primero, muchas gracias a Juan Antonio y sobre todo a Valentín y a Mateo. Estaba por hacer una primera pregunta que era, ¿cómo estáis de ánimo para una última pregunta? Pero voy a deducir que... Hasta mañana no tenemos avión, o sea que... Vale, perfecto. Si es por nosotros, Perfecto. Ocupamos esto. Vale, bueno, una pequeña observación, una cosa que a mí me ha intrigado bastante y tiene que ver con el trabajo con adolescentes, es respecto a los adolescentes que son violentos con sus iguales, pues en el tema de la violencia en las aulas, etcétera, porque durante un tiempo yo he visto a muchos chavales y adolescentes y adultos en terapia porque han sufrido esa violencia y ese acoso, pero nunca he llegado a ver a ninguno de los victimarios. No sé si vosotros que tenéis más experiencia con adolescentes es algo que cada vez va llegando más y se ve, y luego mi otra intriga era un poco esos motivos por el que esos chavales pues que ejercen la violencia y a veces pues con brutalidad hoy en día se graban como un fenómeno complejo, cuál era un poco esa explicación de que no se les vea. Pero bueno, desde una mirada sistémica también puedo tener un poco mis ideas, pero bueno, ¿cuál era un poco vuestra, sí, es un poco el problema percepción? un poco el problema del bullismo, ¿no? Todo esto. Bueno, yo en general no tengo una experiencia específica, pero los pocos casos que he visto así de adolescentes violencia, bullos, ¿se dice bullos en España? Bullying. Yo creo que casi siempre hay un tema de violencia en la familia. Me recuerdo un caso muy bien donde el padre era un padre muy violento. Yo creo que hay un tema de un poco de identificación con el agresor y de transferencia de la violencia que este hijo había subido para su padre y iba a repetirla con los compañeros. Esto yo creo que es, no sé si es siempre así, pero básicamente es un sistema violento donde hemos tenido un aprendizaje de la violencia que va a ser transmitida de una generación a la otra. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo sí vemos chicos obligados con una medida, una situación de este tipo, y generalmente es raro que sea, es decir, empiezas a ver un poco con qué conecta esa violencia, con qué tipo de rabia y cuáles son las fuentes de esa rabia, ¿no? Bueno, yo te voy a sugerir dos películas. Hay dos películas. Una es El niño de la bicicleta, es una película belga, que seguro que conoces, y la otra es una película francesa, La tête haute, con la cabeza alta, que también describe un poquito justamente un adolescente que construye su identidad a partir de un ejercicio de una conducta violenta, ¿no? Y explica por qué construye esa identidad, ¿no? En las dos películas, además, en las dos hay intervenciones por parte de los adultos que son muy, muy interesantes. ¿Más preguntas? ¿Más cuestiones? Porque yo, bueno, para cerrar ya, ¿no? Si no hay ninguna otra cuestión, para cerrar un poco en el caso que yo os he contado, se hizo una recogida telefónica de información, se decidió que vinieran todos, que vinieran los 4, y fue interesante porque el chaval empezó a hablar sobre todo de que es que yo no tengo en mi casa una habitación para mí. Habían construido un muro en la habitación porque cuando eran pequeños compartían la habitación la hermana y él, y habían decidido que cada uno tenía que tener su habitación, pero la habitación de él es una habitación de paso, por la cual se entra a la habitación de la hermana y por la cual también se va a una zona de depósito de cosas que tienen una nevera y que tienen y tal. Entonces él decía, no tengo una habitación para mí, ¿no?
Y era curioso porque esta necesidad de espacios privados, que en los adolescentes es absolutamente interesante, no se planteaba como problema el problema del consumo, el problema era esa necesidad de espacios privados y al mismo tiempo esa llamada al adulto para que invadan sus propios espacios privados, ¿no? Esta especie de contradicción entre lo que yo necesito y lo que espero del adulto, porque comentábamos un poco. Entonces, intentamos sorprender un poco, como decías tú antes, diciéndole, oye, si no sabemos si podemos ayudarte, recogimos un poquito toda la información, no voy a hacer ahora una descripción, pero le ofrecimos, le di una tarjeta de nuestro servicio y dije, si quieres y crees que esto puede ser un espacio que te pueda ayudar, llama tú para tener la próxima cita. Y eres tú quien invita a tus padres y entonces vemos un poquito cómo construir algo, ¿no? Estamos esperando un poco ahí, pues estamos trabajando, es una cosa con la que estamos trabajando ahora. Es interesante porque una hipótesis sistémica clásica es cuando hay una conducta un poco antisocial de un adolescente, ver que ha tenido una verdadera injusticia, ¿no? Y va a legitimizar de hacer otras injusticias, ¿no? Como se decía antes. Ahora, eso es algo que se puede, como primera explicación psicológica, decir al adolescente, ¿no? Puede ser que te ha pasado eso, ¿no? La vivencia de tener algo injusto en tu vida te va a legitimar a hacer algo injusto para tener la parificación de tus cuentas, ¿no? Eso es un clásico. Yo solo diría sobre ese caso que si tú viste que los padres fueron capaces de escuchar sin mucha cara de rechazo, un poquito de escucha cuando él reclamaba esa habitación que era peor que las demás, el pronóstico es muy bueno. Si los padres lo vieron como la habitación, no vamos a trabajar todavía entonces con... ahí que vas a tener unas cuantas sesiones más. Pero esa clave y la intervención de darle la tarjeta y que él decida es arriesgada, pero es creativa, claro, es una... Sí, es verdad. Es el caso que el adolescente utiliza. Yo creo que es buena, es muy buena. Muy bien, pues muchas gracias. Y hasta la próxima. Gracias. Yo ya tengo uno. ¿Tienes otro? No. Eso es porque has trabajado bien.